Marce, Ahí acá. puse, ahí puse. Bueno, buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Hoy es el último encuentro de esta primera parte del año. Em, Pasó mucho tiempo, pero bueno, nos parecía importante poder sostener los espacios y por eso fue esa reprogramación, así que agradecemos la flexibilidad que también mostraron ustedes para poder participar. Hoy es el encuentro de cierre del espacio de las ciencias sociales. eh, a cargo de Pau, que va a trabajar con nosotros el enfoque de las áreas, de área de ciencias sociales y su enseñanza. Em, Vamos a compartir primero una breve devolución en función de los aportes que hubieron en el foro. Em, Recuerden que todos los foros continúan disponibles desde el primero, que trabajamos con Graciela Kricheski allá por el mes de abril hasta estos últimos. em, y que está bueno que puedan participar, que puedan leerse, porque aparecen ahí experiencias valiosas también para atesorar y que seguramente sean insumo que van a poder trabajar al momento de hacer el trabajo final, cuando lleguemos al final del ciclo, ¿sí? Así que sin más que este preámbulo, le doy la palabra a Pau para que nos comparta su trabajo el día de hoy. Bueno, gracias Nico, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero tener una presencia más sostenida hoy que el último martes. Acá ya está lloviendo mucho, había alerta, según anunciaban en Villa Langostura, así que temblé por un rato de que vuelva a pasar lo mismo, pero por ahora está todo tranquilo. Así que bueno, eh, voy a empezar compartiendo pantalla. eh, y adelantarles que eh, estuve leyendo detenidamente el foro que les propusimos a los que ya participaron, que no fueron muchos, pero igual hice como un raconto interesante porque aparecían varias recurrencias en relación a eso. Recuerdo para los que todavía no participaron del foro que la consigna era una rutina de pensamiento, como decidió llamarla Raquel Gurevich a esa propuesta que era un poco, bueno, eh, lo que sabía antes del encuentro, lo que sé en este momento, después de haber transitado los dos encuentros que tuvimos, y lo que espero saber. La verdad es que me parecía interesante comenzar desde ahí, no solo con una sistematización de las recurrencias en relación a esos tres momentos, sino también para darle entrada a algunas cuestiones que habíamos arreglado con Raquel, que iba a retomar yo para cerrar el momento de sociales. Y decidí nombrarlo Correr el velo de lo obvio, porque muchas veces, cuando hablamos de sociales, como vivimos en un mundo social, pensamos que enseñar es enseñar aquello que vivimos cotidianamente en el mundo social, en los círculos más cercanos, lo que nuestros estudiantes nos traen como intereses de lo que conocen. Y me parece que es interesante empezar a interrogarnos en función de lo que ustedes trajeron también, esta idea de correr el velo de lo obvio. Algunos pedagogos como Beatriz Eisenberg, que es especialista también del área, planteaba la didáctica del obvio, ¿no? Que muchas veces enseñamos lo que los chicos ya saben y por lo tanto hay vacío de contenidos en eso. Entonces, me pareció interesante nombrarlo de este modo. Bueno, ahí con la flechita no va a amarse. Bien. En la sistematización del foro aparecía lo que sabía antes y apareció como recurrencia cuatro cuestiones interesantes. Una que es la concepción tradicional, esto que ustedes traían desde el primero, que era antes de la clase, ¿se acuerdan? Cuando ponían de la propia biografía. Volvía a aparecer como recurrente en la enseñanza de las ciencias sociales esta idea de la transmisión memorística de nombres, próceres y fechas, uso de mapas vacíos y una visión puramente lineal de la historia. En general aparece la ciencia social es muy vinculada a la disciplina histórica, poco vinculada a la geografía, aunque aparezcan los mapas, pero esto es algo que habíamos desarrollado en el primer encuentro. Me parece interesante que vuelvan a traer esto como recurrencia, ¿no? Cómo de alguna manera impacta esta biografía escolar en lo que enseño como docente. O sea que
hay algo que tiene que ver con mi propia memoria como estudiante, que de alguna manera impacta en mi propia memoria como docente, y en este caso en mi memoria que pongo a jugar cuando acompaño a mis docentes como directivo, porque ustedes están acá desde un rol distinto al que tenían cuando eran docentes. Entonces es interesante ver cómo esto vuelve a impactar ahí. Esta idea de la postura pasiva, ¿no? Las efemérides, por supuesto, como protagonistas, protagonistas de postales estáticas, ritualizadas, y con un estudiante que es un mero receptor de información. Aparece también una cuestión vinculada a las estrategias que se ponen a jugar para enseñar, que son bastante limitadas, ¿no? Esta idea del manual de texto único, las preguntas de los cuestionarios cerrados para verificar en la comprensión lectora. Ya vamos a meternos un poquito qué significa la comprensión lectora, no solo en sociales, sino en todas las áreas. Y una clausura del debate. O si hay debate, en general se limita a una opiniología, llamo yo, ¿no? Porque muchas veces es debatimos, opinamos, pero no hay un argumento que respalde aquello que estamos enseñando. Probablemente muy diferente a lo que pasaría si estuviésemos debatiendo acerca de ciencias naturales, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y por último aparece esta visión fragmentada, ¿no? De las disciplinas que se abordan, perdón, como compartimentos estancos bajo un currículum que llamaba CIED en algún momento residual, ¿no? Como esta idea de que hay algo ahí que quedó en la memoria y que retorna en modo de enseñanza. ¿Qué sabemos hoy? Bueno, a partir de lo que recorrieron, resultó interesante que pongan en primer lugar, apareció mucho, mucho lo de las rutinas de pensamiento, la pedagogía de la pregunta, el rol activo del docente, sobre todo con el uso de la IA, que es un ejercicio que hicimos la vez pasada, y esta idea de conectar las localidades, ¿no? O las escalas, desde la multiperspectividad, pero también vinculando lo local con lo global. O sea que aparece un enfoque relacional y situado, que es interesante. De alguna manera aparece como lo que saben, pero en algunos puntos aparece como cierto interrogante de cómo poder vincularlo a la práctica concreta de las aulas o en lugar de ustedes como asesores de sus docentes. Y lo que les gustaría saber, había un montón de cosas que dijeron, quedó un poco comprimido, es la diapositiva que más texto tiene, pero me parecía interesante dejar acá como estampa de varias cosas. Por un lado, esta cuestión que aparece como un interrogante, cómo acompañar mejor a sus docentes en la enseñanza del área, lo cual no me parece menor, y lo puse en primera instancia porque tiene que ver con el lugar que ustedes ocupan y por el cual estamos trabajando sociales en este momento. Y hablaba del asesoramiento a las colegas para gestionar tensiones con las narrativas tradicionales, o sea, con lo que aparece como aquello que ya sabía, están preguntándose cómo hacer para poder acompañar a los docentes en gestionar otro tipo de clase con otro enfoque y con otras estrategias. Por supuesto, aparece la idea de sistematización didáctica y estrategias más complejas, ¿no? Con la idea de recuperar la complejidad del mundo social. Pensar preguntas, porque si bien aprendieron la pedagogía de la pregunta, no siempre es fácil pensar preguntas que motiven la enseñanza del área. Planificar secuencias que generen interés, sobre esto también nos vamos a meter en un ratito, y cambiar la pedagogía de la respuesta por la pedagogía de la pregunta, ¿no? Esta idea que aparecía siempre respuesta, bueno, ¿cómo gestionar una pedagogía de la pregunta? Estrategia de enseñanza más complejas es en este lugar de encontrar recursos más potentes o imágenes no estereotipadas, o por lo menos cuestionar esas imágenes como aparecían antes, que no simplifiquen, que muestren la complejidad del mundo social. Dominar el saber enseñar, un tema que no me parece menor, porque en realidad muchos dijeron que se dieron cuenta que necesitaban saber, por ejemplo, para generar un prompt para la IA o para cuestionar algunas imágenes que aparecían. Y establecer puentes entre les ofrezco y lo que ya saben. Digo, esta idea de trabajar con las ideas previas, que es algo que todos sabemos, que resuenan en todas las áreas de conocimiento, sin embargo, muchas veces nos quedamos solamente en una socialización de ideas previas y nos cuesta mucho vincularlo con aquello que tenemos que enseñar, como que quedan por un lado las ideas previas y ahora sí, bueno, abran el manual en la página 25, ¿no? Como que hay ahí una separación tajante entre una cosa y la otra.
Y por supuesto, aportar nuevas fuentes de información y problematizar la comprensión de las mismas, fuentes de información que sean accesibles. Accesibles no significa que le quitemos rigor científico, sino que hagamos una transposición que no vacíe de contenido lo que estamos enseñando. Muchas veces los textos escolares tienen esa particularidad y hay que hacer una mirada atenta sobre las fuentes de información que seleccionamos para trabajar. Y por último, apareció algo interesante que es la pregunta por la evaluación en ciencias sociales, ¿no? Cómo diseñar estrategias de evaluación que recuperen lo que realmente se enseñó. Algo de esto aporto yo en esta columna, porque en general aparecía la evaluación en ciencias sociales con un signo de interrogación. ¿Cómo hago para acompañar a mis docentes en poder evaluar ciencias sociales en los distintos grados, en el nivel inicial, que no significa hacer una prueba escrita, pero que básicamente se vincula con poder registrar de alguna manera, además de una cuestión procesual y formativa, también algo que me indique qué aprendieron de lo que yo enseñé, ¿no? Entonces, interesante ese punto en relación al foro. Avanzo un poquito más y me pareció interesante traer algo que por ahí no estuvo, habíamos dejado para este último momento, que tiene que ver con qué hablamos cuando hablamos de la complejidad de lo social como objeto de estudio, ¿no? Más que nada porque cuando pensamos cuál es el objeto de conocimiento que vamos a enseñar en ciencias sociales, estamos hablando de las sociedades y hablamos de las sociedades en plural porque el eje es pensar al mundo como diverso, ¿no? Ninguna sociedad es igual a otra y esto hace que cuando transmitamos o cuando querramos enseñar el mundo social o las sociedades, tenemos que tener en cuenta sí o sí ciertas propiedades que tiene este objeto de estudio para ser enseñado. Digo propiedades porque si uno piensa, por ejemplo, cuáles serían las propiedades de una pelota para hacer pelota, y lo primero que piensa es que tiene que tener la propiedad de rodamiento, porque si no puede rodar, si tengo una pelota cuadrada, no cumple su función para poder utilizarla como pelota en un deporte cualquiera. Bueno, cuando pensamos al objeto de estudio de las ciencias sociales, también lo tenemos que pensar con ciertas propiedades, ¿sí? Porque si no, no cumplen la particularidad de estar enseñando ciencias sociales. Cuando hablábamos de que en general transmitíamos por imágenes estáticas y no dinámicas, como si fuera una postal y no una película, la particularidad que estamos perdiendo de vista, por lo cual no enseñamos ciencias sociales, es esta cuestión de pensar al conflicto y a los actores sociales en el centro de la escena. Si no estamos pensando un recorte que tenga variedad de actores sociales y que estén en conflicto, conflicto no significa una lucha armada, sino simplemente intereses opuestos o diversos por los cuales todos los grupos sociales quieren acceder a cumplir esos intereses o esas perspectivas que tienen, no estaríamos haciendo un recorte que tenga en cuenta ese objeto de estudio. Entonces, el primer punto a tener en cuenta cuando pensamos un recorte es pensar en los actores sociales que forman parte de él, que están en conflicto, porque es lo que le da argumento a esta película que yo quiero transmitir como película y no como postal, y que de alguna manera me permite pensar, poner el foco o poner la lupa en algún lugar particular de la sociedad que quiero enseñar. Por otro lado, pensar que este conflicto no se basa en una única causa, sino que hay multicausalidad a través de diversas variables que tienen en cuenta este conflicto. Entonces, cuando quiero buscar causas por las cuales se produjeran, por ejemplo, las guerras de la independencia, no puedo trabajar con una única causa. Tengo que pensar diferentes variables que pusieron en juego eso. Y lo mismo con la multiperspectividad. Suena una palabra difícil y pareciera que nos sirve para jugar al ahorcado, pero en realidad lo que nos está diciendo es cómo los distintos actores sociales que están en ese recorte miran a ese conflicto de manera distinta. Digo, en la época de la colonia, los esclavos no veían los conflictos de la misma manera que lo veían las personas que formaban parte de la élite social, ¿no? Entonces es necesario ver en esa multiperspectividad cómo esos intereses se ponen en juego. Pero al mismo tiempo, cuando selecciono fuentes de información para trabajar con nuestros estudiantes, también tengo multiperspectividad. ¿Qué quiere decir esto? Una vez me pasó de casualidad que encontré el texto de Felipe Piña que hablaba de cuando Colón llegó a América, cómo ponía cómo relataba la escena en donde los españoles los obligaban a los indígenas a traerles oro todos los días y quien no traía oro era castigado. En la película 1492, que es una película bastante vieja, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan que está Gerard Depardieu como protagonista, y es bastante pro Colón la película, y lo digo no porque esté mintiendo, sino porque quien tomó la decisión de armar ese guión estaba más a favor de la mirada de Colón que otros,
cuando muestra la escena en donde cada uno de los indios traían el oro, eh, en el castigo, porque hay uno de los indígenas que no trajo oro por varios días, el ayudante de Colón le hace poner el brazo arriba de la mesa y le corta el brazo como modo ejemplificador para el resto, eh, marcando que era obligatorio traer oro y si no iban a ser castigados. Y Colón se indigna con esa situación. En el libro de Felipe Piña, de casualidad encontré que la misma escena es relatada, pero quien le corta el brazo al indígena no es el ayudante de Colón, sino el propio Colón. Entonces es interesante también buscar cómo la reconstrucción del mundo social a través de la historia o a través de los conflictos o los problemas ambientales en la actualidad son reconstruidos o son vistos de distintas maneras por los distintos científicos sociales que ponen a jugar eso, pero también por los distintos actores que forman parte de ese objeto de estudio. Por otro lado, otra de las propiedades es que no podemos pensar ningún recorte de ciencias sociales sin pensar el contexto en el que se da. No hay ninguna sociedad que pueda ser extrapolada de un lugar a otro, como pasaba cuando se armaban los zoológicos humanos en Europa, que se llamaban indígenas de América para ser mostrados en zoológicos humanos, eran llamados de ese modo, para reproducir cómo eran esas sociedades en Europa. Nunca podemos reproducir una sociedad. Sí podemos reconstruir aspectos de ella, pero nunca sacándolas del contexto donde tienen lugar. Es un punto importante para tener en cuenta. Lo mismo con el tiempo histórico. En general tomamos al tiempo histórico como procesos, pero teniendo en cuenta los cambios y permanencias que nos permiten entender que el mundo social es construido y de alguna manera desnaturalizamos eso que se presenta muy naturalizado. Y por último, los diversos modos de conocer. Es necesario buscar diversidad de fuentes que nos permitan reconstruir este objeto de estudio de manera acertada. Digo, esto lo tomo como propiedades del objeto de estudio para poder pensar recortes y también para poder acompañar en las secuencias que planifiquen nuestros docentes al interior de la escuela. Voy a traer un ejercicio para pensar también esta idea de comprender lo que enseñamos desde el conocimiento cualquiera. Me traje este texto. Les voy a pedir que lo lea cada uno y que abriendo el micrófono me cuenten, me traten de relatar qué es lo que entienden de este texto. ¿Quién tira la primera piedra? ¿Están ahí? Yo veo cuatro nomás. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que... No vale, no vale decir estoy de acuerdo. Para mí es bárbaro lo que dice. Bien. O sea, están diciendo eso porque no pueden reproducir un argumento. ¿El resto qué opina? No, No, ¿Qué opinan los demás? Y la verdad es muy que específico. yo, A ver, Nilda. y no, no, no comprendo nada de lo que ahí está expresado. Ajá. No tengo herramientas para deducir de qué se trata. Ok. Es una barrera ese texto. Es una, perdón, Claudia. ¿No? ¿Quién Es habló? una, es Ah, una Claudia. barrera ese texto, ¿Por qué La decís que es una barrera. barrera? A ver. porque no lo entiendo. Ajá, bien. El texto es una barrera, me faltan herramientas, dijo Nilda. ¿Quién aporta otra cosa? ¿Alguien puede armarnos un argumento? Trataba como de imaginar mientras estaba leyendo como algo lineal en el tiempo, pero después cuando pasaba a la línea siguiente me perdí otra vez por completo y no entendía en realidad para dónde iba como el hilo del texto, ¿sí? De este Ujú. párrafo. Ok. Me hizo acordar, ¿viste cuando una persona hace una nota y lo hace como demasiado complicado para hacerlo formal? Y de tan formal se hace un rulo y no sabes lo que quiso decir. A eso me llevó a mí. Ok. Como si Por fuera A mí muy... me ahí, pasó, a mí me pasó que parece que está descontextualizado porque es digamos, una parte de un texto más complejo y difícil de comprender si no está en su totalidad. Entonces, por eso hace ruido interpretar este texto por las palabras que usa, porque
La idea está en el macro y no se puede deducir en este corto párrafo que no se comprende la idea. Pareciera ser que hay algo de la química por los dibujos que tiene alrededor o algo relacionado con estos términos de densidad, este, bueno, reservorio térmico, pero hay así como algo que me hace presumir que podría tratarse de algo de la química, pero Bien. nada más. Bueno, A por mí lo que... a mí me parece que una también es la falta de conocimiento que tenemos nosotros respecto a ese texto y otra que el texto no está contextualizado. Por ahí, cuando el texto está contextualizado, uno puede tener ideas, algunas hipótesis sobre de qué puede tratar y no A mí está me pasa, completo como dijo recién. Ujú. a mí me pasa que me imagino que todo el libro tampoco lo podría comprender, ¿no? Porque si esto es una parte, imagínate todo. ¿No? Como diciendo, no, mejor no me des este libro, no tengo Ujú. dame 10 libros atrás para poder llegar a este, ¿no? Me da la sensación de que hay un conocimiento anterior que me está faltando. Bien. Hay un denominador común que tiene que ver con que no pudieron interpretar lo que dice el texto, ¿sí? Si nosotros hiciéramos, si esto fuera un texto de la prueba aprender, como aparece en los resultados donde dice que 8 de cada 10 estudiantes no comprenden lo que leen, ¿vieron esa frase que circula bastante? Por ahí estaría bueno que nos preguntemos, cuando hablamos de que no comprenden lo que leen, a lo mejor ver qué texto se les presentó y en qué condiciones o con qué contexto para ver si comprendían o no. Porque en realidad este título que puse, La barrera del contenido, tiene que ver bastante con lo que a veces consideramos que los chicos no comprenden. En un punto, porque creemos que por presentarles una información ellos leen y se trata solamente de una clave de codificación. O cuando les damos una consigna, volví a leer la consigna porque no la entendés porque no la estás leyendo bien. Claramente lo que nos está mostrando este texto no es solamente que nos falta contexto, nos estaría faltando información previa para poder entenderla. O sea que sabemos que leer para comprender no es solamente decodificar, o vincular con el contexto, porque es verdad que el contexto también nos da información. Hay una anécdota hermosa de un nene que entra con el papá a la casa y hay una alfombra que dice Welcome y le pregunta al padre al nene, ¿qué dice ahí? Y él empieza a deletrear una por una las letras. Entonces le dice, bueno, ¿y entonces qué dice? Y el nene dice alfombra, ¿no? Como que ahí queda claro que tenía el contexto, que conocía las letras, pero cuando la junta, prima más el contexto porque no entendía lo que decía. Bueno, algo de esto está pasando acá. Por más que tenga contexto, si no tengo información y por más que nos parezca que las ciencias naturales, la química, este es un texto de física cuántica, resulta difícil, si yo les diera uno de una investigación del CONICET sobre el siglo XIX en las guerras de XXX, a lo mejor también les faltaría información para poder comprender lo que leen. Con lo cual, está bueno entender que a veces presentamos textos para poder acceder a determinados conocimientos que resultan absolutamente ajeno a lo que nuestros estudiantes conocen, ¿no? Entonces es necesario poder hacer un link con eso que presentamos. Esta idea de decodificar no es comprender es interesante para entender a las ciencias sociales, no solamente a las ciencias sociales, sino a la lectura de cualquier texto, que es un antes de la lectura, todos pudimos decodificar porque todos leyeron el texto. Lo que no pudimos hacer es comprender su contenido. ¿Es correcto esto? Sí, o sea que no fue un problema de lectura. Entonces, antes de la lectura, está bueno conocer qué es lo que saben nuestros estudiantes para poder presentar información nueva. Ahora, lo que nos sucede frente a la física cuántica es exactamente lo mismo que experimentan nuestros alumnos cuando exigimos que entiendan la realidad social sin hacer un puente conceptual con eso. Porque si yo traigo textos que no se vinculan de ninguna manera con lo que ellos traen, seguramente ese puente no se produce y no van a entender nada de lo que yo pongo a jugar ahí. Por lo cual, no estarían comprendiendo porque no se vinculan con nada de lo que saben.
Y acá aparece la idea del marco asimilador. Esta es una idea de Osubel, que es alguien que se ocupó muchísimo de la enseñanza y es quien produjo el concepto de aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo se produce cuando lo nuevo que yo traigo se vincula de alguna manera con el viejo conocimiento que tengo, porque nuestro marco asimilador es el que yo construí a lo largo de mi vida. O sea que si yo no comprendo la física cuántica, probablemente sea porque yo no tengo herramientas ni marco asimilador para poder entender lo que la física cuántica nos diga. Por más que lo ponga en contexto, por más, como dijo Ceci, que lea todo el libro de física cuántica, no es un desarrollo que yo tengo en mi marco asimilador para poder interpretar la realidad, ¿sí? Así que esto es interesante porque el contenido disciplinar es necesario de ser entendido siempre y cuando nosotros podamos establecer un puente con eso. A veces de hecho, unos maestros me dijeron hace mucho tiempo, yo no enseño naturales porque para enseñar naturales tengo que saber, pero enseño ciencias sociales porque como todos vivimos en el mundo social podemos hacerlo. Yo lo pondría con muchos signos de pregunta también, porque si bien el ejemplo fue de física cuántica, si hubiéramos traído un texto del CONICET de historia o de geografía o de antropología, probablemente no hubiésemos entendido tampoco nada. Podríamos traer un texto de Bourdieu, ¿no? Para ver si hubiera pasado lo mismo. Bien, otra trampa. Bueno, la falacia de la simplicidad es un poco lo que desarrollamos recién, ¿no? Se puede simplificar. La decoherencia cuántica es lo que traía el texto, ¿no? Sin saber física. Y algo que aparece acá como falacia también es cuanto más pequeños son los alumnos, mayor dominio disciplinar requiere el docente, porque también aparece la idea de que cuanto más chiquitos son, no tengo que saber mucho porque como los nenes son chiquitos, en realidad lo que yo enseño es más simple. Y en realidad para hacer transposiciones didácticas y para poder pensar estrategias, igual que cuando trabajo con proyectos de inclusión, tengo que manejar muy bien el contenido para saber qué transposición didáctica tengo que hacer de eso que voy a enseñar. Así que ahí aparece como cierto supuesto de que si los chicos son grandes tengo que saber un montón y si los chicos son pequeños tengo que saber menos, un poco cae por borda eso, porque si no estamos vaciando el contenido a las ciencias sociales. Bueno, y lo del marco asimilador ya lo dijimos, voy a acelerar un poquito. Bien, eh, la mirada crítica para enseñar ciencias sociales. Aparece mucho la idea de tengo que trabajar con los intereses de los chicos para que se atrapen en el contenido que tengo que enseñar o que se motiven para poder aprender. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio. Les voy a pedir que traten ahora con las imágenes de reconstruir. El único dato que les voy a dar es que estas imágenes nos hablan de una única sociedad. Me gustaría que abran el micrófono y que nos cuenten a ver qué se imaginan de esta sociedad. Es sin nota, ¿eh? Pueden decir lo que les parezca. Yo quiero Es- suponer que está mirando todas las imágenes porque son un montón. Muy bien. Tenemos muchos campos de saber que no conocemos. Eh, voy a romper el hielo. Nada, a mí Ah, se me hace la idea de que son, es como una sociedad, ¿no? Del pasado, eh, pero bueno, también nada, a veces nos pasa de que consideramos que porque están en blanco y negro son del pasado y resulta que son de una realidad cercana, eh, o de un contexto actual, no, no sé si cercano. ujú. Bien, buen dato. ¿Qué más? Sí, por ahí Yo de una, interpreto, perdón, de una comunidad como en una montaña, pocos pobladores, por ahí que como que el trabajo es, digamos, entre ellos, ¿sí? Como que no me imagino que haya celulares, mucha tecnología, más o menos. Ujú, a mí me parece también como que en esto, ¿no? Que dice, como que dice Gabriela, basado en el trabajo, como que también son como autosuficientes, ¿no? Como que producen para ellos y también me parece un grupo bastante cerrado por lo que dan las imágenes, ¿no? Como si fuera una comunidad cerrada.
No, Para mí no, es no. una familia, no una comunidad. Es una familia y muestra la forma de vida. ¿Y cómo es esa forma de vida? ¿Qué se imaginan? Y Yo por lo que se ve, veo trabaja la tierra, está cerca del agua, puede ser, tiene que ver con esto de las plantaciones, no veo animales, no se ve muy bien, pero pareciera ser siempre que hay agua. un lugar occidental, occidental y de tipos de familia y de contacto con con el trabajo, las actividades que realiza. ¿Por qué te dio la sensación que era occidental? Por los rasgos de las personas que están en las imágenes. ¿Rasgo occidental u oriental? Oriental. Oriental, oriental. Ah, bien, bien. Los Sí, rasgos. rasgos oriental, sí. Bien. Hay En la una vestimenta determinada también se ve. vestimenta, determinada costumbre marca, ¿no? Como El valor que se le da también a la persona adulta. En la primera imagen arriba se observa eso también, y un clan familiar, digamos. A mí me llama la atención que están posando, como que hubo un alguien que se dedicó a tomar estas fotos y ellos se prestaron para ese trabajo de posar o en sus tareas cotidianas o ordenarse para la toma de las fotos. No son fotos capturadas eh, sin su permiso, digo. Ujú. No son espontáneas, digamos. A mí me sonaba como hasta una película en ese sentido. A ver, ¿por qué? Y porque no veía eso, no veía espontaneidad y que puede ser tranquilamente un cuadro armado. Ujú. Bien. ¿Algo más? ¿Les da curiosidad saber más sobre esta sociedad? Sí. Bien, o sea que hay algo que despierta el interés de ustedes. Si yo les doy dos datos. Uno, que se trata de una sociedad actual que vive hoy en el mundo, no es del pasado. A propósito, puse las imágenes en blanco y negro y cayeron en la trampa. No Mm. son del pasado, son del presente. O sea que uno puede manipular esas imágenes y nos trae como cierta reconstrucción que tiene que ver, claro, como están en blanco y negro, son sociedades antiguas. En realidad están en blanco y negro, pero son sociedades actuales. Y el segundo dato que les voy a dar es que es una sociedad matriarcal que vive en China. ¿Les genera curiosidad de saber más? Y sí, el Sí, rol de la queremos. mujer en esa Sí. sociedad. ¿Qué se imaginan por sociedad matriarcal? Y por despeje, en contraposición a lo que entendemos por patriarcal. Yo, Entonces, por lo menos, bien, es matriarcal. correcto. La figura Bien. de la mujer adulta mayor como referente de esa familia o de la sociedad. Ujú. Si miramos las fotos, seguramente van a ver que a pesar de que nos demos cuenta, porque tiene una vestimenta bastante diferente de lo que nosotros conocemos, la mayoría que aparecen en la foto son mujeres, no son varones. Hay algunos varones, pero no son la mayoría, ¿sí? Matriarcal significa que quienes mandan son las mujeres. No hay muchas sociedades en el mundo que sean matriarcales. Y por ahí lo que más nos puede llamar la atención en este momento, que en una sociedad como la China, que es una sociedad bastante patriarcal en general, haya un pueblo en China que sea matriarcal, ¿sí? Se llaman Mosuo. No sé si escucharon hablar de las sociedades Mosuo. Pero bueno, pueden anotárselo porque si esto les generó interés, pueden salir a buscar información sobre los Mosuo. Las mujeres no se casan con un solo hombre, no viven con ese hombre, los hijos quedan dentro de la familia materna y
una de las declaraciones que hace una de las mujeres mozo que leí es, no me imagino vivir con un hombre todo, con el mismo hombre toda la vida, ¿no? Interesante, sobre todo porque es antagónico a lo que nosotros conocemos en la sociedad en que vivimos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero traer con esto? Que es necesario primero interesar en aquello que la escuela tiene que enseñar. Si yo a lo mejor entre toda la gente que hay acá y no habló, algunos conocían que existía la sociedad Mosuo, pero la mayoría parece que no. Con lo cual, si yo no les hubiera traído esto como una ventana a un mundo distinto al que conocemos, probablemente ustedes no se hubieran interesado en aquello que se les presenta porque no lo conocen. Con lo cual, muchas de las cosas que se enseñan en la escuela y vienen de la mano de las ciencias sociales como información nueva, como ampliación de horizontes culturales, tiene que ver con esto, con ofrecer aquellas cosas que si no es en la escuela, no podrían aprender en otro lado. ¿Y cómo? Despertando el interés, no esperando que los chicos se interesen, porque solo se podrían interesar en aquello que conocen, ¿no? Pero para eso, para poder ampliar esos horizontes culturales, primero los tenemos que ampliar nosotros, ¿sí? Nosotros no podríamos enseñar algo que no conocemos precisamente porque no dominamos eso que queremos enseñar. ¿Y esto qué significa? Que no voy a mostrar a esta familia como si fuera una estampa exótica de un pueblo matriarcal que vive en algún lugar del mundo, sino que lo que voy a mostrar es que los parámetros de familias o de sociedades no son solo las propias, que existen muchas familias en el mundo, muchas configuraciones familiares en distintas culturas que tienen ideologías, valores, parámetros de vivir totalmente distintas de las que tenemos nosotros en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Entonces es interesante cuando hablamos de ampliar horizontes culturales, mostrar que podemos interesar a los chicos y a los docentes en aquellas cosas que la escuela puede, que solo pueden venir de la mano de la escuela, ¿sí? Probablemente, a pesar de que haya internet, y que uno no sabe qué es lo cercano a los chicos porque ellos hacen clic y pueden caer en cualquier sociedad del mundo, no siempre pueden conocer aquellas cosas que con intencionalidad pedagógica nosotros nos proponemos que conozcan, ¿sí? Bien, esta idea de la pedagogía del interés a la creación de intereses me parece que es fundamental para poder entender qué enseñamos cuando queremos enseñar ciencias sociales, ¿sí? El interés no es algo que se espera pasivamente, sino que es algo que generamos nosotros, que debemos generar nosotros, porque tenemos que enseñarle un montón de cosas que no van a aprender solos. El mundo social no se aprende solo. Lo que se aprende solo, muchas veces, son los prejuicios. Porque una de las dificultades que tenemos con el objeto de estudios sociales es que nosotros, sujetos, somos parte de ese objeto de estudio que enseñamos. Con lo cual a veces resulta mucho más fácil enseñar sociedades diferentes, muy diferentes como la de los mozos, que ponernos a trabajar con la sociedad más cercana que tenemos o con las familias más cercanas que tenemos, porque nos invaden muchos prejuicios y juicios de valor que lo que hacen es generarnos resistencia con ese objeto de estudio que vamos a enseñar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la escuela lo que se propone es que cada uno de los chicos cuenten, por ejemplo, con el contenido familias, cuenten cómo es su familia. Y eso es poner a los chicos como objeto de estudio. No significa que todos los que estén adentro del aula sean un ejemplo de las configuraciones diversas que existen en el mundo para pensar que es una familia, ¿no? Las familias no son solamente las que nosotros conocemos, sino que hay multiplicidad de familias. Existen familias monoparentales, existen familias poligámicas en el mundo, existen familias como la de las Mozo, que están configuradas de una manera distinta según la según la cadena matrilineal. Digo, hay un montón de cosas que podemos enseñar que no vacía de contenido, que no genera una didáctica de lo obvio y que además genera interés en los chicos por conocer más. Y se vincula con lo que saben, porque ellos deben tener en el imaginario lo que es una familia. Lo que no saben es que hay familias muy diferentes a las que ellos conocen, ¿sí? Mm. ¿Alguien quería decir algo? Ok, Perdón, Pau, bueno. y que es importante por ahí en ese conocer otros modos de hacer familia, no profundizar en esos prejuicios de los que hablabas antes. Exactamente. Por eso, cuando nosotros pedimos que opinión de nuestros estudiantes, está bueno que esas opiniones estén acompañadas de argumentación. Y para que haya argumentación, está bueno que nosotros aportemos información, además de trabajar
con aquello que ellos saben, con las problematizaciones que proponemos y con esos puentes que queremos establecer. Yo acá hice un hilo conductor, un poco recuperando lo que había traído Raquel como rutinas de pensamiento, porque me parece interesante que podamos analizar con las ideas previas que ellos traen, pero no solamente quedarnos embobados escuchando lo que ellos dicen o anotarlos en un afiche, sino repreguntar, problematizar. Las mejores preguntas son las que movilizan aquellas cosas que llegan al punto en donde los chicos ya no pueden responder, porque con lo que disponen solamente no les alcanza para poder responder lo que les preguntamos. Entonces ese es el momento de poder aportar nueva información, porque con lo que ellos tenían ya no les alcanza. Entonces, si aporto nueva información, establezco un puente cognitivo entre aquello que saben y lo que yo quiero enseñar. ¿Sí? Entonces, esa línea, esa rutina de pensamiento nos acerca entre lo que sabía antes, lo que sé ahora y lo que quiero saber después. ¿Sí? Pero esto es una planificación que tenemos que hacer nosotros como docentes, porque los chicos no saben qué es lo que van a saber después. Pero nosotros tenemos claro cuál es la intencionalidad didáctica y pedagógica que tenemos cuando enseñamos ciencias sociales. Y para eso, además de estudiar lo que vamos a enseñar, tenemos que seleccionar una variedad de recursos y de fuentes, porque eso va a ser el medio por el cual vamos a ampliar esos horizontes culturales, ¿sí? Y no vamos a salir solamente a buscar al manual, sino que vamos a intentar que como vamos a reconstruir un objeto social, es necesario que haya mayor variedad de propuestas para trabajar. La otra vez con Raquel trabajaron sobre las entrevistas, cuando le preguntaron a la IA, entrevistaban a pobladores de la zona, ¿sí? Todos esos son recursos y fuentes de información valiosa, pero solamente una entrevista no me alcanza para poder construir o reconstruir un objeto de estudio. Porque la mirada de un poblador de la zona también es una mirada sesgada de su propio punto de vista. A lo mejor necesitaría entrevistas a distintos actores sociales de distintos sectores sociales, por ejemplo. Y también avances sobre algún problema ambiental o algún problema de la localidad que la ciencia fue haciendo en la investigación sucesiva. Digo, por eso es necesario pensar que los recursos tienen que ser muchos y variados para poder representar a la mayor parte de ese recorte social que yo me propuse enseñar. Bien, acá está lo del puente. Me quedo con esta frase de la meta no es validar lo que el niño ya sabe. La escuela es la resistencia que nos expone deliberadamente a lo diferente. Lo que los chicos ya lo saben. Y muchas veces lo que saben está incompleto o incluso es erróneo para pensar el mundo social. Digo lo de los chicos, pero también muchas veces lo de los adultos y de los docentes que forman parte de nuestra escuela. Es importante abrir la puerta a nuevos contextos y problematizar con nueva información para ver si lo que los chicos ya saben o lo que los docentes sabemos se conmueve para pensar otras cosas diferentes de las que pensábamos al principio. ¿Sí? Quedó medio como un trabalengua, pero no sé si se comprende la esencia de lo que quiero decir. No alcanza con lo que sé, no alcanza con lo que saben los chicos. Tengo que saber más. Y para eso tengo que problematizar, tengo que poder interrogar, tengo que poder mostrarle que con lo que sabe no alcanza para entender lo que yo le quiero presentar. Y además, una tarea importante. Cuando enseñamos matemática, nadie duda que tenemos que trabajar a partir del planteo de problemas. Pero cuando enseñamos ciencias sociales, nadie plantea problemas sociales para enseñar. Y son los mejores modos para poder conmover o interrogar lo que los chicos ya saben. ¿Sí? Fíjense que nosotros lo hicimos a través de un texto que resultaba complejo, a través de imágenes a la que le preguntábamos muchísimas cosas, pero quienes iba guiando esa interrogación sobre las imágenes era yo que había estudiado previamente sobre el pueblo Mosua, ¿no? O yo que había seleccionado el texto de física cuántica. Entonces, siempre quien dirige la batuta para poder ampliar esos horizontes culturales son los docentes. Ahora, ustedes como directores, y ahí vamos a ir a la actividad y después retomamos, ¿no? Ustedes como directores, ¿qué cosas ven en su escuela que les permitiría problematizar las secuencias didácticas que les presentan sus docentes? O las unidades didácticas que les presentan sus docentes en el nivel inicial. O los proyectos de inclusión
o los ajustes razonables con los que trabajan en educación especial. Yo pregunto todo esto porque la mirada de acompañamiento y asesoramiento para pensar propuestas de ciencias sociales tienen que ser con una lupa puesta en todas estas estrategias que tienen que ver con las propiedades del objeto de estudio que queremos enseñar. Y también con las perspectivas didácticas y las estrategias que se ponen a jugar más allá de lo que vemos comúnmente en la escuela, son las efemérides, que son los mapas y demás. Entonces, es interesante pensar que de todas esas trampas que yo traje con el formato de trampas aparecen en las escuelas que ustedes conducen y que les permitirían volver a la escuela e interrogar los proyectos que les presentan o las secuencias que les presentan de una manera un poco más informada. Yo les propongo un trabajo para que hagamos ahora en grupo, ¿sí? Lo titulé El mapa del sentido común docente, porque vieron que hay algo que tiene que ver con el sentido común docente que nadie se interroga sobre lo que quiere hacer, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con yo trabajo lo cercano porque es más difícil, más fácil de objetivar y de trabajar con los más chiquitos. Yo trabajo con lo más simple porque como tienen menor edad, no pueden abordar temas más complejos y además no tengo que saber mucho. Yo trabajo con los intereses de los chicos porque si no, no se enganchan en lo que yo propongo. Pues bueno, lo que yo les propongo ahora en grupo es que puedan discutir, identificar cuál de las tres trampas, yo los titulé el espejismo de la cercanía, la falacia de la simplicidad o la dictadura del interés. ¿Les parece a ustedes que es el obstáculo más fuerte que observan en sus escuelas al supervisar planificaciones? ¿Y qué intervención directa podrían hacer como directores para romper ese sentido común? Porque esas tres trampas que traigo muchas veces forman parte del sentido común docente, que no es tan común, porque si indagamos un poquito van a ver que no todos los docentes de la escuela tienen el mismo sentido común, ¿sí? Así que la propuesta es esta, que identifiquen y que vean qué intervención harían. La intención es que puedan discutir, no importa si se juntan con niveles distintos o modalidades distintas. Está bueno que discutan un poquito cuáles son estas trampas con las que podrían encontrarse en la escuela. ¿Se entiende? Bien, Bien, Pau, ¿querés que hablemos unos minutos para una consulta antes de ir a los trabajo en salas? sí, obvio. Me olvidé de esa parte, Dale. perdón. Me embalé y Bueno, seguí. entonces, compas, porque fue mucha información Sí, eh, totalmente. que fuimos ahí siguiendo, pero bueno, está bueno compartir algunas reflexiones que hayan salido o que hayan aparecido mientras trabajábamos, mientras conversábamos. Si quieren tomar un poco la palabra ahora, antes de ir al trabajo en salas, el tiempo es ahora. Perdón, por ahí me quedó como resonando el espejismo de la Perdón, cercanía. Silvia, te escuchabas muy bajito. Por ahí Sí, puedes acercarte un poco más al a ver micrófono. acá. Sí, para, acá es. Digo Ahora que un me poco quedó, ahí mejor. está, es el auricular. Que me quedó el espejismo de la cercanía, como ahí dando vueltas. Por ahí un poquitito más que me lo explayes un poquito más. Dale, sí. ¿Algo más? No, no, eso sería. Dale. No, digo, alguna pregunta, otra pregunta, si no avanzo un poquito con esa, que sí es verdad que por ahí está bueno recuperar. Mientras van pensando, avanzo un poquito con eso. Vieron que a veces tenemos como la dicotomía entre trabajar con lo más cercano o lo más lejano físicamente, ¿sí? Y nos parece, durante mucho tiempo, las ciencias sociales adolecieron del trabajo con los círculos concéntricos. Entonces, a los más chiquitos se les acercaba lo que tenía que ver con lo más cercano físicamente, como era la escuela, la cuadra de la escuela, el barrio, para pasar a la localidad. Si ustedes miran el diseño de primaria, ¿sí? Van a ver que tiene esa lógica un poco, ¿no? A pesar de que el enfoque de sociales es absolutamente social y renovador, pero si ustedes miran cuáles son los contenidos que tienen que ver con el primer ciclo o en el nivel inicial también, van a ver que se va de lo más cercano físicamente para pasar después a la localidad, a pasar al país, pasar al mundo, ¿no? Como escalas que van creciendo en tamaño, porque consideramos que pareciera que lo cercano físicamente es más fácil
que lo lejano físicamente. Y ahí nos encontramos con dos problemas, por eso lo llamé el espejismo y la trampa del espejismo de la cercanía. Primero que en la era de Internet no sabemos qué es cercano para los chicos físicamente, ¿sí? A lo mejor los chicos van de la escuela en auto, de la casa a la escuela y no saben nada de lo que hay en la cuadra de la escuela, ¿no? Y a veces cuando decimos, sobre todo en el nivel inicial y en el primer ciclo, tenemos que salir por el barrio para volver a mirar lo mismo con otros ojos, es porque probablemente, incluso nos pasa a nosotros como adultos, de que volvemos a poner el ojo en lugares cercanos y en lugares cotidianos que nunca pusimos el ojo antes y descubrimos lugares en la cuadra de la escuela, por ejemplo, que nunca le habíamos prestado atención. Entonces, el primer punto es, puede ser cercano físicamente, pero eso no significa que sea cotidiano o vivenciado para los chicos o significativo, porque no le prestaron atención. Sin embargo, puede ser que conozcan sociedades del mundo, ¿no? Porque vieron, no sé, ahora estamos en la era del mundial. A lo mejor todo el mundo conoce dónde queda Cabo Verde, en cuál es el continente del que provienen, cuál es la conformación de los habitantes que viven en ese país, ¿no? Y por ahí lo averiguaron solos y Cabo Verde queda realmente lejos de la escuela, de la casa de los chicos, de los lugares más cercanos. Entonces, cuando hablamos del espejismo de la cercanía, estamos hablando primero que no sabemos qué es cercano y lejano físicamente, con lo cual está bueno romper esa dicotomía. Que sea cercano no significa que sea conocido. Y lo segundo es pensar que lo cercano puede ser igual de complejo que lo lejano. Lo importante es cuántas variables y cuántos problemas yo ponga a analizar en eso que recorté para enseñar en ciencias sociales, ¿sí? Porque si yo me pongo a analizar las dinámicas del barrio donde está la escuela y la historia del barrio donde está la escuela en clave de cómo nació, cómo se fue modificando a través del tiempo, quiénes vivían en sus orígenes y quiénes viven ahora, cuáles son las actividades productivas que tiene ese barrio. Digo, estoy pensando en una gran ciudad, ¿no? Podríamos pensarlo también en pequeñas ciudades. Pero si yo pienso todas esas dinámicas, termina siendo igual de complejo que si me pongo a analizar a la sociedad musuo en China, ¿sí? Entonces, cuando digo el espejismo de la cercanía, estoy hablando de que porque sea cercano, no necesariamente es conocido, y para pensar en enseñar como una película, tengo que planificar qué variables voy a poner a jugar ahí para pensar que sea realmente un problema de actores sociales diversos, ¿sí? Conflictos. ¿Se entiende? Yo pensaba, Pau, que todas estas trampas están como también al mismo tiempo entrelazadas, porque digo, cuando uno piensa en este ejemplo que traías vos de conocer el entorno de la escuela, em, ahí estabas como con un supuesto de que la propuesta que se iba a hacer tenía que ver con historizar ese territorio, problematizarlo, cuando quizás estamos como confiando en que eso es lo que sucede. Muchas veces, a veces pasa que eh, la propuesta de conocer el entorno cercano es simplemente una descripción, ¿no? Ujú. De lo que se observa en ese momento. Y bueno, ya se habló acerca de eso, ¿no? Pero me parece que está bueno también ver cómo se van entrelazando esas trampas y cómo pueden irse complejizando a su vez más, ¿no? Digamos, si vamos haciendo el check de tengo esa trampa, bueno, me entrampé en todas, digo. Sí, y también tener en cuenta que por más que analice lo cercano describiéndolo, puedo hacer lo mismo con lo lejano. O sea, yo me podría quedar en una descripción de la foto de los mozos. Sin embargo, no me voy a quedar ahí nada más, porque eso sería anecdótico, aunque muchas veces es lo que hacemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Describir escenarios sin problematizarlos, sin conflictuarlos. ¿Se acuerdan los tres verbos que había traído Raquel? Desnaturalizar, territorializar e historizar. Bueno, me parece que son interesantes, sobre todo para pensar estas trampas que les traigo ahora, ¿no? Desnaturalizar lo cercano sería un buen ejemplo para pensar el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando digo desnaturalizar es ponerle un signo de pregunta o volver a lo conocido con otros ojos, porque estoy mirando aquello que tengo congelado, naturalizado, como si hubiera existido siempre de ese modo, y problematizarlo. Por eso estoy desnaturalizando, ¿sí? Mostrando que es una sociedad y que fue construida, ¿sí? Lo segundo, territorializar es porque esa sociedad o ese lugar que estoy conociendo no podría ser el mismo en otro territorio, ¿sí? Entonces tiene un montón de variables que se ponen a jugar ahí
que forman parte del territorio de cómo fue configurado, con los actores sociales y las sociedades que lo ocuparon. E historizar para nosotros en sociales es una buena manera de desnaturalizar también. Mostrar que, por ejemplo, la localidad en donde yo vivo no fue la misma hace 50 años que ahora. Y no solamente porque cambiaron los negocios o porque cambiaron la forma de las calles, sino porque cambió la realidad económica, las dinámicas que se fueron dando internamente, las migraciones internas que fueron sufriendo la localidad en donde estoy. Entonces, es interesante poder pensar en esos tres verbos en clave de estas propuestas que les traigo. ¿Sí? Vuelvo a compartir la consigna para que las volvamos a analizar si quieren. El espejismo de la cercanía, la falacia de la simplicidad, que de alguna manera se vinculan, porque no es más simple, porque es más cercano, ¿sí? Y tampoco es algo que yo crea que es simple porque son nenes más pequeños, ¿sí? Nosotros tenemos que recuperar la complejidad de eso. Y la dictadura del interés es porque yo planifico más allá de lo que les interesa a los chicos. Justamente tendría que acercar e interesarlos en aquellas cosas que no conocen, porque tenemos un diseño curricular que nos dice qué deberíamos enseñar en cada momento del recorrido de la escuela. Entonces, es importante tener en cuenta estas tres trampas para ver cómo podemos desarmarlas. Pero lo primero es tomando conciencia de ello, ¿no? Por eso las quería traer acá como un punto importante. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Algo más que quieran comentar, preguntar? Gracias, profe. De nada. Bueno, si no, va a haber espacio para preguntas después del plenario, así que si les parece podemos pasar ese momento, Pau. Decíamos Dale, me con parece Marce y bárbaro. con Ceci de armar 6 grupos, que como siempre se van a agrupar de manera aleatoria, o sea, van a compartir el espacio colegas que ocupen diferentes cargos y diferentes escuelas y zonas. Esa es la consigna. Ahí Marce compartió en el chat la consigna también y el formulario para que también siempre completen su reflexión ahí. Recuerden, no hace falta destinar el tanto tiempo al poner los nombres de quienes participan. El registro de asistencia se trae a partir del usuario que tengan acá en el Zoom. Hacemos primero una pausa de 10 minutos y ya cuando están en salas, y ahí van a las salas, ¿te parece, Pau? Y volvemos, sería 8 menos 10. Perfecto. Bien, Ok, abro las salas entonces. dale, Marce. Aprovecho para decir que todavía hay gente que no tiene su DNI. Acuérdense que importante para la asistencia. Y para que admito acá a Magali y abro todas las salas. Dale, Vamos a Nico. Buenísimo. Prefiero que leamos todas empezar a juntas. hacemos el. Ok. Bueno, arranco yo por las 6. ¿Sí? Cualquier cosa te interrumpo. De la sala Sí, 6. cualquier cosa te interrumpo, pero si no leemos todas juntas. ¿Dale? Buenísimo. Bien. Dice, la falacia de la simplicidad. Las intervenciones que realizaríamos en torno a este problema serían: la transposición didáctica, exigir que no sean excesivamente infantiles o vacías de contenidos. Las planificaciones, solicitar que se explicite cómo se transforma el saber en un saber escolar. Focalizar en el porqué pedagógico, ver hacia dónde quiere llegar con el contenido elegido en su planificación. En tercer lugar, compartir planificaciones entre niveles de aprendizaje, quizás los primeros años y los últimos, para ver si existe lo espiralado del contenido, que los estudiantes puedan construir el conocimiento de manera significativa donde haya problematización. Eso compartieron las colegas de la sala 6. Em, Sigo con la sala 1 porque tengo acá en el celu, no lo veo bien. Bueno, voy por la sala 1. Marce, si podés como agrandar la pestaña de la sala 4, así después de ver Perdón, mejor que estoy con el una teléfono. consulta.
Sí, Estoy intentando hacer lo mismo, Nico, porque no lo puedo abrir. A ver. ¿Puedo hacer una sí, consulta? María. Sí. Estoy tratando de enviar el formulario, pero me dice que excedo la cantidad de caracteres. Entonces saqué toda la primera parte, pero tampoco me lo deja enviar. No sé. Bueno, Qué si raro querés, eso. cuando llegue el momento lo podés leer vos, si te parece. Voy con la sala uno. ¿Sí, Pau? Como debate consideramos que en distintos momentos del ciclo lectivo aparecen, ay, perdón, Eh, aparecen las tres trampas. Como intervención es apropiado o ideal. Ay, perdón, perdón, se me fue. Motivar, dar formación, dar recursos, dar confianza. Poner sobre la mesa las concepciones de enseñanza, infancias, etcétera. Y el contexto en que se habita para empezar a ponerse de acuerdo en qué enseñar como institución. Plantear un eje anual como institución para que cuando aparecen las trampas se pueda volver al eje. Consultar a los docentes acerca del saber disciplinar, acerca de los recursos, de las resignificaciones de las propuestas. Poner en diálogo las planificaciones, propuestas didácticas entre el directivo y el docente. Guiar a través de historizar, desnaturalizar y territorializar. Las trampas se pueden sortear o atravesar desde el conocimiento y experiencia que se adquiere con la trayectoria profesional. Hacer foco en no anclarse en lo lejano y cercano del contexto. Conocer esa trampa para dar sentido al contenido y experiencias. Invitar al docente a la estrategia de la pregunta. Interpelar, hacer preguntas al momento de plantear la propuesta. ¿Qué me propongo enseñarles? ¿Qué me propongo que aprendan? ¿Qué puedo enseñar desde mi posicionamiento docente? Tomar el interés de los estudiantes para brindar un saber de conocimiento y experiencia. No subestimar las edades y adquisición de conocimientos, ya que en la era digital están más estimulados. Detectar los intereses para que esos contenidos se acentúen. Reflexionar que los tiempos del adulto no son los mismos que el de los niños. Cuando se les da la palabra y la posibilidad a los niños, ellos nos sorprenden. No solo tomar el interés, sino generar propuestas motivadoras para despertar otros intereses y conocimientos para ampliar y enriquecer el interés cultural y el horizonte. El acompañamiento directivo desde los ítems planteados es fundamental como intervención directa. Eso fue lo que compartieron colegas de la sala número uno. ¿Voy ¿Querés con que la lea, 4? Nico? Yo la leo, dale. Dale, Andá siguiéndome por las dudas porque dale. me pasa lo mismo que vos. Empieza con sala número 4. La primera trampa que se visualiza es la falacia de la simplicidad. Las docentes consideran que al ser más pequeños los niños de inicial se simplifica la información o el objeto de análisis. Se suele subestimar los conocimientos que poseen los estudiantes. Se suele homogeneizar la enseñanza sin pensar en la planificación diversificada. En referencia al espejismo de la cercanía, se quedan en la respuesta cerrada sin problematizar. Como intervención proponemos asesorar en la formulación de la pregunta problematizadora, tomar lo que saben los estudiantes, pero para despertar el interés por lo nuevo o desconocido. Darle al estudiante un rol activo. Reflexionar sobre nuestras prácticas, correrse de lo que le es cómodo, promover espacios de capacitación y trabajo grupal. Sin embargo, los espacios de encuentro y reflexión no están garantizados en nivel primario. Leo la sala número 3. Pará, banca un cachito ahí, Sí, Marce. ok, Voy a retomar algunas cosas hasta acá y después seguimos, ¿te parece? Porque me dale. anoté algunas cosas interesantes. En principio, me llama la atención que aparezca la falacia de la simplicidad. No sé si había, me interesaría saber si había mayor, si discutieron más sobre los niños pequeños, porque en nivel primario están los niños pequeños y los más grandes,
o discutieron en general. Por ahí eso sería interesante porque en el último grupo apareció esta idea eh, de que los más chiquitos, que no hay que subestimar las edades de los chicos para poder enseñar. Eh, y apareció la idea de la planificación diversificada. Me parece que esto es interesante, no sé si había gente especial o no, pero cuando hablamos de estrategias diversificadas, estamos hablando no solo de proyectos de inclusión, sino también de aulas heterogéneas. O sea, cuando pensamos estrategias diversificadas es porque no todos los chicos vienen de los mismos puntos de partida, no todos hacen el mismo recorrido cuando planteamos problematizaciones y está bueno para movilizar y para problematizar esos saberes previos, generar distintas preguntas y distintas estrategias para poner a trabajar ahí, ¿no? Yo sé que es difícil pensar esto para todos los contenidos que tiene el diseño curricular, pero cuando uno plantea preguntas, no generan las mismas reacciones en todos los niños y niñas por igual. Entonces, a la hora de pensar un trabajo con las fuentes de información, está bueno tener en cuenta esta estrategia diversificada. Por otro lado, el grupo uno habló de qué me propongo enseñar y qué me propongo que aprendan. Me parece que esa diferenciación está buena porque no es lo mismo cuando hablamos de enseñanza barra aprendizaje. Nosotros podemos planificar la enseñanza, tener claro qué es lo que queremos que los chicos sepan y lo que nosotros queremos enseñar, pero no necesariamente todo lo que vamos a enseñar es lo que van a aprender. Y ahí juegan un rol muy importante ese marco asimilador del que hablábamos al principio. ¿Sí? Entonces, está bueno pensar y planificar cuál es la intencionalidad pedagógica que tengo cuando selecciono un recorte y cuando selecciono los recursos para trabajar, siempre y cuando antes se tenga claro qué es lo que me propongo enseñar. Porque a veces pensamos al revés. Pensamos actividades y recursos y tener claro qué es lo que quiero enseñar. Entonces, termina pasando que sociales se transforma en un ejemplo de activismo puro y cuando pensamos qué es lo que enseñé y qué es lo que los chicos aprenden, la verdad es que no puedo obtener mucha información de ese trabajo metacognitivo que puse a jugar ahí. Siempre traigo un ejemplo que es una vez en el nivel inicial estábamos trabajando sobre una propuesta de sociales y me acuerdo que una maestra dijo, no, me llevé un montón de disfraces, un montón de cosas que puse adentro de un cajón y lo que me pasó es que no pude avanzar con la propuesta porque cuando abrí el cajón todos los chicos se peleaban para ver quién usaba el mejor disfraz. Y lo que le pasó ahí es que el recurso superó la propuesta que tenía para enseñar. A veces está bueno ser un poco más no sé, un poco más débil con los recursos, no era la palabra que quería usar, pero no me salía otra, para que no sean, los recursos no tengan un objetivo en sí mismo. Lo mismo pasa con las efemérides, lo mismo pasa con las salidas didácticas. Son propuestas dentro de lo que yo me propongo enseñar, son herramientas como modos de conocer, no son un fin en sí mismo, lo mismo con los recursos. Entonces está buena esta diferenciación entre la propuesta, lo que me propongo enseñar y lo que me propongo que aprendan. Eh, y el grupo uno también habló de visibilizar las trampas o las falacias, ¿no? Me parece que lo primero que podemos hacer cuando algo no está funcionando en ciencias sociales es registrar dónde está fallando esa propuesta. Y si visibilizamos dónde caímos en la trampa, es el primer paso para poder salir de esa trampa. Me parece que es interesante. Y quería preguntar. ¿A qué se referían cuando hablan de que el trabajo tiene que ser espiralado? Es del grupo, de la sala 6. A ver si pueden ampliar un poquito ahí. Me interesaría saber a qué nos referimos con espiralado. Como que tengan ida y vuelta. A ver, ¿qué quiere decir ida y vuelta? Una retroalimentación, ¿será? Ujú. Yo pregunto esto porque a veces cuando hablamos de conocimientos espiralados, sin darnos cuenta estamos cayendo en la teoría de los círculos concéntricos que durante mucho tiempo tuvo mucha influencia en las escuelas, que era el trabajo por centros de interés. Yo no sé si espiralado hablan de círculos concéntricos en relación de ir de lo más cercano a lo más lejano, que es un poco la lógica de los currículum,
Pero ojo, porque eso puede ser una trampa también. Ahora, si es retroalimentación de trabajar con los saberes previos, problematizar esos saberes para incluir nueva información, estamos en otro lugar, ¿sí? Solamente lo Exacto, puse. es eso mismo, Paula, eso mismo Ah, pensamos cuando hablamos. Quizás no ha sido el término, pero bueno, más o menos queríamos referirnos a eso. Quizás también lo habíamos discutido hacia adentro del grupo, perdón, pero estoy manejando eh, con el altavoz. Tiene que ver con esto de, bueno, ir de menor a mayor complejidad. Creo que se ok. refería a eso, ¿no? Ir como avanzando en la complejidad del contenido, no quedarnos en esto simple y seguir haciéndolo simple de a poquito, sino bueno, de a poco ir como ampliando, ir problematizando cada vez más ese contenido y bueno, llegar a los niveles más altos de los grados, o en el caso de primaria, por ejemplo, bueno, a un contenido realmente mucho más nutrido, ¿no? En todo el tiempo que se ha ido trabajando y retrabajando o sumando más contenidos en sí, ¿no? Buenísimo. Gracias, Luisa, por la aclaración. Y me da el pie para decir de que eso requiere, y por ello ustedes como directores es una buena estrategia, de planificar una progresión y una selección institucional en términos de sociales, porque si no lo que pasa muchas veces es que se vuelven a ver una y otra vez los mismos contenidos sin profundizar en los niveles de complejidad. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Que puede ser que en el primer ciclo trabajemos con las familias del mundo. Y puede ser que en sexto grado volvamos a trabajar con las familias del mundo. Ahora, estaría bueno que la complejidad que se da para abordar el recorte de familias del mundo en sexto grado no sea la misma que en el primer ciclo. ¿Qué quiero decir? Que en sexto grado podemos trabajar con los trabajos de las familias del mundo, con la desigualdad en los distintos sectores de las familias del mundo. ¿Se entiende? Como profundizar en variables más complejas que pongan a jugar esas propiedades del objeto de las ciencias sociales de una manera más profunda, ¿sí? Diferente a lo que me propongo trabajar en primer ciclo. No quiere decir que no voy a quitar esa rigurosidad o en el nivel inicial. Lo que voy a hacer es no exteriorizar que existe a lo mejor una multicausalidad, una multiperspectividad, pero me voy a proponer que el abordaje de ese recorte también tenga cierto nivel de complejidad en términos de las propiedades que tiene que tener sí o sí, ¿sí? Para que no quede como una postal estática. Así que está bueno pensar esto institucionalmente para que los contenidos o los recortes que se propongan no sean repetitivos años tras año, me parece. Bien, si Sí, quieren, perdón, seguimos. Pablo. Sí, Y agregar ahí que en términos de derecho de los pibes de aprender, también garantizarles un acceso a la educación de calidad, digamos, y que puedan tener en su tránsito por la escolaridad, desde que ingresan en el inicial hasta que egresan en el nivel primario, en este caso, variadas propuestas valiosas y que sea genuino, ¿no? Eso ujú, también. exacto. Si querés sigo con con la sala 3. Dale. Consideramos que la trampa que más se observa al supervisar las planificaciones es la falacia de la simplicidad, ya que persiste la idea de que enseñar a los niños y niñas pequeños implica abordar contenidos simples o superficiales. Lo que vemos es el uso del manual siempre responde a preguntas y respuestas que responden a ese texto con la utilización de una sola fuente, lo que conlleva a mirar al alumno en alguien, perdón, lo que conlleva a mirar al alumno como alguien pasivo que recibe una propuesta estática que no le permite reflexionar o construir. Para enseñar ciencias sociales, el docente debe conocer y saber sobre el tema desde la multidisciplinariedad, historizando procesos sociales, dando lugar al tiempo y al espacio que son únicos. Es necesario que el estudiante se motive a través de una pregunta motivadora que lo lleve a la investigación. La manera de intervenir sería promoviendo instancias de análisis y reflexión conjunta de las planificaciones, recuperando el diseño curricular y la importancia del conocimiento disciplinar. Acompañar a los docentes en la formulación de secuencias didácticas que planteen problemas, favorezcan la exploración, el pensamiento crítico y la construcción de conocimientos significativos. Asimismo, brindar devoluciones pedagógicas fundamentadas y generar espacios de formación entre pares
para fortalecer las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales. Es una oportunidad para transformar la realidad social en la que viven, interviniendo de manera conjunta y participativa. Estas fueron las colegas de la sala número 3. Y nos queda la 5, ¿no, Marce? Sí, sí, ahí la leo. Voy con la 5. Cinco, pero Bueno, yo dale. me falta la 2 también. Creo que es la Sí, 2 la es la 2. que no pudieron sistematizar Ah, porque perfecto. iban a Claro. compartirla en voz alta. Me había olvidado, gracias, sí. ¿Leo la Hasta la 5? 5. Sí, Dale. En las escuelas notamos que generalmente, sobre todo en primer ciclo, se evidencia la trampa del espejismo de lo cercano, desde el trabajo con el barrio. También notamos con mayor frecuencia la trampa de la falacia de la simplicidad, donde muchas veces se trabaja con conceptos que a veces consideramos que están aprendidos o que los estudiantes portan. Nos encontramos con escuelas que solicitan el trabajo con determinados contenidos de manera transversal, entre comillas, pensando que la transversalidad es mejor con lo mismo, es trabajar con los mismos contenidos siempre y todo el año, sin ofrecer otros contenidos, ejes o saberes. También solicitando evaluaciones descontextualizadas, sin sentido y donde los estudiantes son expuestos. Como acompañamiento y asesoramiento, abriríamos a la posibilidad de trabajar con problemáticas cercanas al barrio, trabajar con los actores sociales que aparecen en los barrios, realizar mapeos colectivos para resignificar los espacios, etc. Respecto a esto, también se podría trabajar con cuestiones propias de normativa, retomando el documento curricular, los lineamientos curriculares y los nuevos paradigmas de la enseñanza en las ciencias sociales y otras áreas. Asimismo, sería necesario que como equipo de gobierno escolar podamos revisar nuestras intervenciones y acompañamientos, abriendo a la posibilidad de trabajar con otros, decidir en conjunto, dialogar con otros, ofrecer otras miradas y construir nuevos acuerdos de manera comunitaria donde todas las voces se escuchen. buenísimo. ¿Quieren leer la sala 2? Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, sí. Bueno, pido disculpas a mis compañeras que borré la primera parte donde habían planteado primero la dictadura del interés y después la falacia de la simplicidad, pero nos quedamos con el espejismo de la cercanía, ¿sí? Las dos primeras las borré porque quise no exceder el máximo de caracteres, pero bueno, me sigue saliendo eso, así que bueno. Eh, lo que sigue es, se plantea también el dar los contenidos más cercanos como más simples sin problematizarlos, meramente descriptivos. Este planteo es el que se opta como el obstáculo más frecuente. Pareciera que al ser cotidiano ya se conoce y cuesta objetivar el contenido. Se pierden aspectos importantes y a veces predomina la subjetividad de cada uno. Esta subjetividad tiene que ver con la historia de cada uno, con lo que se ha aprendido. Para romper ese sentido común, intervendríamos orientando para que se problematice lo que se planifica, invitarlas a pensar qué problema o problemática se quiere trabajar. Por ejemplo, si van a hacer una salida al barrio, ¿en qué problemática del barrio podemos focalizar? Trabajar con las ideas previas que tienen los estudiantes de eso que queremos trabajar. Utilizar diferentes herramientas, como salidas, videos, carteles, imágenes, etcétera. Generar preguntas que se llevan para saber qué van a buscar. Es importante realizar devoluciones tanto dialógicas como escritas, observaciones, generar espacios de intercambio para explicar, fundamentar por qué es importante trabajar desde la problematización y que las propuestas sean desafíos con sentido. La importancia de sistematizar estos espacios dialógicos con las docentes. Bien, gracias. Gracias por el trabajo a todos, ¿eh? La verdad es que salieron cosas interesantes. Si me Supongo que al mismo permite, tiempo, yo quería compartir sí. una experiencia que la compartí en el grupo en la sala 3. Ujú. Cuando yo era docente, hace 15 años que ocupo cargos jerárquicos, pero cuando era docente en Cuenca 15,
sin saber que existían los proyectos, siempre hice el proyecto de la radio en la escuela, nos llega la noticia en el diario local, La Mañana del Sur, que Cuenca 15 es el barrio más sucio de Confluencia. Yo tenía un quinto grado y les digo a los chicos, somos los más sucios, estaba en la portada del diario. Y a partir de ese título en el diario empezamos a hacer un proyecto en el cual eh, la problemática del barrio empezamos a hacer folletería, entrevista a los vecinos, descubrimos que no habían los canastos de 1,40 en la puerta de la casa, que la basura la colocaban en la esquina de la escuela, en las cuatro esquinas, había colchones, pañales en la vereda, bueno, de todo tipo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Primero hicimos entrevistas a los vecinos, luego hicimos folletería, fuimos a ver a Christian Jasper, el secretario de limpieza que todavía existe de la Municipalidad de Neuquén. Con él coordinamos una limpieza en el barrio, con operarios, hicimos la radio abierta en el barrio. Luego hicimos el mural en la escuela y terminamos trabajando la revista escolar con las noticias donde éramos los protagonistas los chicos de quinto. Y a todo esto quiero dejar la reflexión que fuimos partícipes de una propuesta y de un cambio en el barrio de Cuenca 15, porque a partir de ahí nosotros éramos los denominados los ecoguardianes de la Cuenca 15, donde salíamos a hacer rondines una vez por semana a ver el nivel de basura que había depositado en la esquina o en las casas. Y se mejoró un 80% la problemática, y eso es hacer ciencias sociales, es involucrarnos desde ciencias, lengua, naturales, porque también vimos el cuidado del medio ambiente, la producción de texto, y vimos una transformación que los involucraba directamente a ellos y a ellas. Entonces, después hicimos los canastos de 1,40 con la EPET 17. ¿Qué quiere decir? Invitamos a otros actores que nos colaboren. Aquello que no podíamos nosotros, los hizo la EPET 17. Y los regalamos y los instalamos en las casas que no tenían ese canasto y tampoco sabían el horario de recolección de residuos las mamás, que pasaba a las 6 de la mañana. Entonces hicimos cartelería para instalar alrededor de la escuela el horario del basura, del recolección de basura. Y todo eso ayudó a un aprendizaje activo del alumno, donde yo lo que veo hoy, lo que veo, que las carpetas están como para cumplir con un director, con un supervisor, ¿no? Las aulas estáticas y donde no se moviliza al estudiante a partir de una pregunta, problema, que investiguemos, que indaguemos aquí y allá de distintas fuentes y que hagamos un aula taller donde ese aprendizaje sea construido. Y después que hicimos la revista de los estudiantes de quinto grado, se socializó con la comunidad, con los otros grados, con otra escuela, con un CEPEN. Entonces, las ciencias sociales es en realidad una oportunidad para potenciar el aprendizaje, para potenciar la enseñanza, para poder ser nosotros agentes de cambio. ¿Con quiénes? Con los que van a ser los futuros ciudadanos democráticos de este Neuquén el día de mañana. Entonces tenemos una gran responsabilidad, un compromiso de poder enseñar las ciencias sociales como las ciencias naturales desde este enfoque, ¿no? Transformar esa realidad del niño, del barrio, de Neuquén, y hacer preguntas, ¿no? Preguntas que nos lleven a movernos y sacarnos de estos paradigmas estáticos donde solamente reproducimos aquello que dice en un manual para aprobar con la seño, para aprobar con la DIRE o con la SUPER. No, aprender, enseñar y aprender son realmente oportunidades riquísimas que nos llevan a un cambio, una transformación de qué es estar en una escuela. En la escuela es como dicen ustedes, es el mejor lugar, y si no lo hago en la escuela, desde la escuela, no lo hago en otro lugar. Gracias.
Gracias, Ada. Me dispara varios comentarios. Me anoté varias cosas para retomar. Voy a empezar por el final porque me parece que en función también de lo que trabajó Raquel la otra vez, cuando planteaba la idea de proyectos para trabajar en la escuela, planteaba diversas preguntas para movilizar esos proyectos, ¿no? Y siempre que pensamos los proyectos, los pensamos a partir de preguntas, ¿sí? Ada trajo un ejemplo de una pregunta que tiene que ver con un problema particular del barrio de la escuela, en donde armaron un proyecto para poder llevarlo adelante. Ahora bien, está buenísimo pensar proyectos en clave de cruzar todas las áreas curriculares, pero si nosotros miramos lo que pasa en los proyectos, no digo que sea el ejemplo concreto que haya traído Ada, sino que miro en general cuando pensamos proyectos que cruzamos cada una de las áreas, también podemos caer en una trampa. ¿Cuál es la trampa? Que muchas veces queremos cruzar muchos contenidos para trabajar distintas áreas disciplinares y perdemos la especificidad del objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, no digo que esté mal, pero ojo, porque si siempre queremos trabajar a partir de proyectos, terminamos sin darnos cuenta vaciando de contenidos propios de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no siempre es posible abordar los contenidos que se proponen de ciencias sociales en relación a la cercanía de los problemas que vinculan a la escuela. Pienso, a veces es más difícil trabajar con problemas ambientales que están donde está instalada la escuela, porque estamos mucho más involucrados, que trabajar, por ejemplo, con los problemas, no sé, con el problema de la implantación de castores en Ushuaia para pensar un problema más cercano a la escuela como punto de llegada y no como punto de partida. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con contenidos que no se vinculan directamente con la problemática que planteamos con la escuela, pero que también deben ser aprendidos. Por ejemplo, contenidos históricos, contenidos de, no sé, el Imperio Romano, en los grados más grandes, ¿sí? Si nosotros solamente trabajamos a partir de preguntas que movilicen problemas cercanos a la escuela, también nos perdemos de trabajar otros contenidos que el diseño curricular nos propone abordar. Entonces, ojo, todo se trata de un fino equilibrio, ¿sí? Me parece que es interesante pensar qué queremos enseñar para no trabajar solamente con la emergencia, porque si trabajamos con la emergencia y no tenemos claro qué contenidos de sociales planificamos para enseñar, probablemente nos perdamos en el camino de lo que estamos haciendo. Está buenísimo que hagamos un proyecto donde sean los estudiantes motores de cambio, pero tenemos que tener claro también a dónde queremos llegar, porque si no, solamente nos quedamos en el puro activismo o en el armado de la revista o en los agentes difusores de determinadas problemáticas, y a lo mejor eso nos llevó todo el año. Entonces, me parece que tendríamos que equilibrar ahí un poco para que no quede solamente cooptado por interrelacionar todas las áreas, por abordar una emergencia que aparece, que no digo que esté mal, no estamos ni mal ni bien. Lo que digo es que sociales muchas veces queda limitado a una o dos propuestas y que la mayoría de las veces están vinculadas a los actos escolares. Entonces, pongamos una alerta ahí como equipo de gobierno escolar para no caer en la trampa, utilizando esto que veníamos trabajando. Eso por un lado. Por el otro, acá salió el tema de la objetividad Pau, y la... Sí, me sí, me acordé brevemente en esto que decías de lo cercano y todo eso, em, de un ejemplo que nos pasó en el profesorado cuando acompañamos a residentes. Una estudiante había planificado una propuesta sobre el conflicto de la construcción de la ruta de circunvalación aquí en Villa Langostura, con un sexto grado, y lo que pasó ahí es que ella quiso problematizar los diferentes actores sociales que había, ¿no? Digamos, la Vialidad Nacional, el municipio, la provincia y demás. Y cuando lo llevó al grado, había chicos que estaban muy a favor de la situación de la circunvalación porque sus padres trabajaban ahí. Entonces a ellos se les dificultaba mucho tomar un posicionamiento crítico ante lo que implicaba la construcción de esa obra, porque ponía en riesgo la situación económica de su familia. Entonces, eso fue algo que no se tuvo en cuenta en el momento de la planificación, y se puso muy en evidencia en que algo muy cercano para los pibes terminaba siendo muy difícil de generar como preguntas genuinas o una mirada crítica porque estaban muy apegados a la escena que estaban analizando. Me acordé de eso.
Está buenísimo y me da pie para lo próximo que sigue, que es también, bueno, ahí soy partícipe de la problemática de la localidad en relación a la circunvalación y también hay otra dificultad que también nos ubica en la disyuntiva entre la subjetividad y la objetividad. Primero, es imposible no ser parte, como dije antes, del objeto de estudio que estudiamos en ciencias sociales. Y acá se ve claramente, somos parte de lo que tiene que ver con la problemática del trazado de la traza de circunvalación, que pongo más o menos en contexto, no se termina hace 10 años, porque además la problemática que existe ahora es que la circunvalación está hecha la traza sobre una parte que es de la comunidad mapuche Paisila Entreado, con lo cual ahí aparece un conflicto que pone sobre la mesa un montón de dificultades que, según sean de la comunidad mapuche o no sean de la comunidad mapuche, genera tensión entre los mismos participantes cuando no llegamos a abordar una problemática que tenga una solución viable, ¿sí? Y esto genera de alguna manera contradicción, porque estamos muy involucrados en eso. No es lo mismo que lo venga a estudiar alguien que está en Centenario que los que vivimos en Villa Langostura, porque ahí estamos absolutamente implicados en eso. Con lo cual la subjetividad es muy difícil que quede afuera. ¿Cómo hacemos, cómo neutralizamos de alguna manera la subjetividad? Y con algo que ustedes trajeron que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, pero para que aparezca pensamiento crítico tengo que traer diferentes puntos de vista. Si no, no hay pensamiento crítico, hay pensamiento único. Entonces puedo mostrar que mi subjetividad es una más entre tantas posibles, no es la única. ¿Sí? Pero para eso tengo que hacer un despliegue de posibilidades y de perspectivas que me invitan a mí previamente a investigar quiénes son los actores involucrados en esa problemática, ¿sí? Porque si no, ahí sí la subjetividad termina siendo una bajada de línea, como que no hay otras posibilidades alternativas. La objetividad es imposible. Lo que es posible es transformar el recorte que yo elijo en objeto de estudio. Entonces no sería objetividad, sería objetivar eso que yo quiero enseñar, porque lo transformo en objeto de estudio para ser estudiado, justamente, ¿no? Entonces, por eso es importante recortar una parte de la realidad social, porque no la podemos enseñar toda. Cuando recorto esa parte de la realidad social, la tengo que pensar, la tengo que estudiar, ver por cuáles van a ser mis puertas de entradas, cuál va a ser el desarrollo y qué es lo que pretendo que los chicos aprendan. Ahí la estoy objetivando. Alguien trajo lo de la evaluación sin sentido. Y me acordé de las típicas actividades de unir con flechas, completar acrósticos y todas esas cuestiones que muchas veces aparecen en los libros de texto. Y cuando hablamos de evaluación sin sentido, muchas veces esas actividades se transforman en evaluaciones, igual que los largos cuestionarios que se responden con un solo texto. La pregunta sería, para nosotros, ¿eso puede reflejar de alguna manera el resultado de un unir con flecha o un acróstico, lo que los chicos aprendieron sobre un recorte de la realidad social que yo enseñé? Si la respuesta es no, porque con una palabra no puedo representar lo que saben, si encima además la pueden adivinar, entonces la evaluación que yo estoy poniendo a jugar ahí es una evaluación sin sentido. Me parece que en esa mirada, y esto apareció en el foro, cómo pensar evaluaciones para ciencias sociales, tenemos que pensar, primero, qué nos proponemos enseñar y segundo, qué instrumento vamos a poner a jugar ahí para ver qué es lo que aprendieron los chicos. Pero ese instrumento no tiene que alejarse del instrumento que utilicé para enseñar. Entonces, si mi propuesta termina con un unir con flechas, eso termina siendo una evaluación sin sentido. ¿Sí? Entre muchas otras cosas. Acá la veo Ceci, que es nuestra especialista de evaluación, seguramente tendrá un montón de cosas más para decir. Pero me parece que si nosotros queremos evaluar lo que aprendieron los chicos en sociales, tenemos múltiples caminos para verlo. Pero en principio, lo primero que vamos a estar evaluando es la enseñanza. Entonces, me parece que está bueno prestarle atención a eso, ¿sí? Eh, Otra cosa que me anoté, que ustedes trajeron y que me parece interesante, es que aparecía la pregunta problematizadora y el trabajo con los saberes previos. Si nosotros decimos que, que el marco asimilador de los estudiantes es el que nos va a permitir interpretar la realidad que nosotros propongamos como problema a trabajar y la información que les vamos a ofrecer, pues esas preguntas y esos desafíos no van a estar solamente al comienzo de mi propuesta, van a estar a lo largo de todo el recorrido.
Entonces tengo que estar muy atento a lo que propongo ahí para problematizar, porque si no vamos a empezar a perder estudiantes por el camino en ese recorrido que estoy haciendo, ¿sí? Me parece que esas preguntas tienen que estar abiertas a lo largo de todo el recorrido. Siede decía que una buena pregunta para trabajar en sociales es aquella que se mantiene abierta a lo largo de todo un recorrido que yo haga. Y es así, hagan la experiencia de plantear una pregunta, a ver si se responde al principio y después no tengo cómo seguir. Pues bueno, esas no son preguntas problematizadoras. No es nada fácil hacer una pregunta problematizadora, pero también con el ejercicio, la mirada que uno pone a jugar ahí, va desarrollando ciertas estrategias para poder hacer cada vez más preguntas problematizadoras. Y por último, quería traer esta idea de que lo que abordamos en sociales son problemas comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo leo una problemática para abordar como la que trajo Ada, tiene que ser una problemática que involucre a varios sectores de la sociedad que yo quiero enseñar. Si no, termina siendo un problema que se reduce a algo muy pequeño y que se me termina desgranando esa propuesta a lo largo del recorrido, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto cuando yo planifico la enseñanza. Y por último, me parece interesante que todos, casi todos hayan traído la falacia de la simplicidad, porque no está abocada solamente a los niños pequeños, sino que cuando planteaban la falacia de la simplicidad es porque muchas veces se daban cuenta de que terminaban haciendo un trabajo descriptivo, una didáctica de lo obvio, un vacío de contenido, y lo que sucedía es que después no teníamos claro qué es lo que estaba pasando con las ciencias sociales. O sea que parecía que estábamos enseñando ciencias sociales y finalmente no lo estábamos haciendo. Así que interesante que hayan puesto el ojo en esa falacia de la simplicidad para no caer en la trampa cuando trabajen con sus docentes en poder revitalizar la mirada sobre el área de ciencias sociales. Bien, hasta aquí. No sé si quieren, hacemos una ronda de preguntas. Yo quería hacer un comentario, Pau, y Dale. si me permitís. Creo que apareció en este encuentro algo sumamente valioso y especial, que tiene que ver con una forma de acompañar sobre la que hasta este momento no nos habíamos, perdón mi voz de gol, esta es la voz de gol que quedó hoy. Pero digo, es una de los dispositivos sobre el que los que no nos habíamos detenido a pensar y que sin embargo tiene un impacto enorme en la tarea de acompañar y asesorar, que es el trabajo de reflexión curricular situada, ¿no? Esto de que los espacios que tenemos de construcción de trabajo con colegas, con nuestros colegas en la escuela, sean espacios en donde ocasionalmente, pero no tan ocasionalmente, con cierta regularidad, ¿sí? Estemos haciendo este trabajo de reflexionar sobre el currículum, sobre esta idea de ver hasta dónde la complejización en cada uno de los grados, en cada uno de los ciclos, ¿no? Porque si no, eh, digamos, currículums como los que nosotros tenemos en este momento, por ahí nos pueden llevar a esta idea de que todos estamos enseñando más o menos lo mismo en todos los grados, en todos los ciclos, y más o menos siempre partimos más o menos del mismo lugar y llegamos al mismo sitio, ¿no? Entonces la situación que se nos presenta es qué están aprendiendo de nuevo, qué están aprendiendo de valioso, qué se están llevando este año distinto, ¿no? De la escuela. Y en ese sentido, también la consolidación, ¿no? Porque si algo es de todos, no es de quién es, ¿no? No es de nadie. ¿Cuándo se aprende realmente esto? Y es algo que seguramente eh, ustedes que acompañan docentes, que miran lo que está pasando con la enseñanza, es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. En qué momento esto tiene que estar aprendido? Esto se tiene que consolidar como aprendizaje. Pues es una pregunta que tenemos que encontrarnos discutiendo cuando hacemos reflexión situada sobre el currículum en la escuela y que es parte central de la tarea de asesorar y de acompañar en la enseñanza, que no tiene que ver necesariamente con observar la clase, ¿sí? Que también es un dispositivo, o acompañar, supervisar las planificaciones, que también es otro dispositivo. Lo interesante es cómo encuentro a encuentro vamos enriqueciendo ese manojo, ese repertorio de dispositivos que tenemos al alcance, que por supuesto están al servicio de ideas grandes, ¿no? Como las que vemos cuando revisamos el enfoque en cada una de las áreas,
que podemos, sobre las que podemos hacer gestión para poder acompañar con calidad, ¿no? Y me parece que está buenísimo que haya aparecido en este encuentro. Lo siento sumamente valioso y creo que es una idea que tenemos que retener, digamos, a medida que vayamos avanzando en las diferentes áreas, para poder pensar qué me puedo llevar en términos de reflexión curricular para pensar con los colegas. Eso, me quedé pensando. Gracias, Ceci. Estoy de acuerdo. Me parece que salió esto de mirar desde la gestión lo que va pasando al interior de la escuela para problematizar y retroalimentar. Digo, retomando el concepto de espiralado de menor complejidad, mayor complejidad, ver cómo dentro de la escuela las propuestas de sociales van cobrando cada vez mayor complejidad. No significa que al principio no la tengan. Lo que significa es que hay una progresión de complejidad que necesariamente nos plantea el currículum y que nosotros no podemos perder de vista, ¿no? En una mirada macro de la institución. Así que también celebro eso. Bien, ¿alguien más? Pensaba, Pau, que a veces cuando hablábamos sobre estas cuestiones, vos traías esta cuestión de que no es así linealmente, pero como que no existen contenidos más complejos que otros per se, Ujú, o más difíciles que otros per se. Y me parece que hacer un pequeño doble clic ahí estaría bueno, porque digo, uno podría estar trabajando en la sala de 5, la Revolución de Mayo, eh, y podría como pretender que enseñar algunas dimensiones de la idea de revolución, que son muy ujú, distintas a las que se trabajarían después en un cuarto grado o en un séptimo. Pero eso no quiere decir que en sala de 5 no podamos trabajar la Revolución de Mayo. Eh, ujú. Yo me metería, perdón, Además justo me de hablar... metiste. Sí, dale. No, es que me metiste justo el dedo en la llaga, porque me quedé pensando que ese es un contenido que se trabaja mucho con los más pequeños, y a lo mejor no, digo, lo importante ahí no es trabajar qué pasó en la Revolución de Mayo, porque requiere como de cierta construcción política y económica y social que por ahí resulta inabarcable a lo mejor para encontrar con los nenes más pequeños. Pero sí podríamos, por ejemplo, pensar cómo era la vida cotidiana en la sociedad de la época de la colonia en donde ocurrió la Revolución de Mayo, para mostrar que era una sociedad de castas, a diferencia de lo que pasaría hoy con la sociedad en la que tenemos, que había las castas eran inamovibles, que la vestimenta era marca de grupo social. Digo, que había esclavitud reglada, normada y que tenían prohibiciones específicas, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con meterse en la vida de la Revolución de Mayo, sin necesariamente enumerar los integrantes de la primera junta de gobierno, la revolución en sí misma, porque son ideas que no se construyen de un día para el otro. Y a veces, cuando Nico decía lo de los contenidos per se complejos, a veces son complejos para nosotros porque no terminamos de armarlos nosotros de una manera compleja y acabada, como para poder enseñarlos. Entonces, me parece que está bueno también elegir recortes que nosotros podamos sostener, ¿no? Y ver que esa progresión después va a llevarlos a que, no sé, en el segundo ciclo puedan abordar la mirada política, económica y social de la Revolución de Mayo de 1810 como proceso. Pero digo, los puntos de partida, por eso requieren una planificación institucional y progresión institucional. No son los mismos para pensar en nivel inicial, para pensar en el primer ciclo, para pensar en el segundo y en el tercero. ¿No? No significa que sean imposibles. Podemos elegir distintas puertas de entrada para esos recortes. No sé si se entiende. Bien. Bueno, Hay preguntas, hay cosas que se hayan quedado pensando. Ahí yo me quedo pensando en esto de los recursos que dijo Paula, que el recurso no supere a la propuesta. Eso me llevo, que me quedó así como un tips. Eh, También el tema de las preguntas
y esto que nos dijo que Siede menciona que si una pregunta se responde casi en el momento o no, no se sostiene a lo largo del recorrido, bueno, también, ¿qué tipo de preguntas vamos a hacer, no? Ujú, Y después los proyectos también, como que tenemos también ahí algo para trabajar que a veces en esto de querer involucrar todas las áreas, a veces también borra lo esencial de lo que queremos hacer, ¿no? ujú. Así Sí, que está no, bueno, perdón. sí. No, que está bueno lo que traes, porque, por ejemplo, Raquel decía la vez pasada que no se trata de una sola pregunta, sino de un ramillete de preguntas, ¿no? En parte se trata de eso, de pensar una pregunta, a veces es más difícil que pensar un ramillete de preguntas vinculadas. Y a lo mejor ese ramillete de preguntas que podemos gestionar con los mismos estudiantes nos permiten mantenerla abierta a lo largo de todo el recorrido, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros no tengamos una planificación previa a eso que queremos hacer. Eso por un lado. Por otro lado, los recursos son los medios. ¿Vieron cuando decimos que las Mm, herramientas o los medios para llegar a un fin? Bueno, no son el objetivo en sí mismo, no son nuestro ujú, propósito. Tenemos que elegir dentro de un repertorio de recursos y de fuentes, no nos olvidemos de eso, un repertorio de recursos y de fuentes, tenemos que elegir cuáles son los que más nos ayudan a llegar a un recorrido, a un propósito. Entonces, en ese ujú, sentido es que primero tenemos que tener claro lo que queremos enseñar para pensar por qué medios lo llevamos adelante y con qué fuentes pensamos. Y por otro lado, lo del proyecto, no digo que esté mal. Sí, podemos trabajar por proyecto y claro que el proyecto es sumamente rico, pero no tiene que ser lo único. Pongo un ejemplo. ujú, ujú, El objeto de estudio de las ciencias naturales, por ejemplo, te permite reproducir el crecimiento de una planta. ¿Sí? Si yo reproduzco las condiciones de humedad, de luz, todos hicimos crecer una planta en un lugar que no era su hábitat natural. Pero en sociales ujú, no podemos reproducir la Revolución de Mayo de 1810. Podemos reconstruirla. ujú, Y cuando uno reconstruye, hay fuentes que según donde estén parados, porque la subjetividad siempre está presente, según donde estén parados, reconstruimos diferentes perspectivas de eso. Entonces, cuando hablaban ustedes de interdisciplinariedad, a lo mejor el mismo objeto de estudio puede ser reconstruido por la sociología, por la economía, por la antropología, por la historia y por la geografía. Por eso ahí creo que está la riqueza de las estrategias que pongamos a jugar en esos modos de conocer. Pero lo que no podemos hacer nunca es quedarnos con una sola fuente. ¿Sí? Ujú. Y cuando pensamos un proyecto, si perdemos la especificidad de lo que nos proponemos enseñar en sociales y las características de ese objeto de estudio, probablemente cometamos una falacia de la que no nos demos cuenta hasta que nos perdamos en lo que queremos enseñar. Entonces me parece interesante discutir estas cuestiones, porque a veces los proyectos terminan desdibujando a sociales y naturales y termina siempre ganando lengua o matemática. Lengua porque siempre hay un recurso ahí, o la revista o el cuestionario o algo que siempre gana en formato de prácticas del lenguaje. Y después nos terminamos olvidando de lo que queríamos enseñar de sociales. Entonces, ojo, hay una mirada vigilante ahí, ¿no? Como vigilante en el sentido de vigilancia epistemológica y didáctica. Me Es estoy quedando necesario que sin no nos batería. perdamos de vista. Sí. Se ganaron la compra en la anónima. La que Ah, fueron a bueno. comprar. ¡Qué suerte! Bien. Creo que no se vinculaba con ninguno de los proyectos. Bien, no sé si se entendió. Retomando ahí lo que Sí, traía, me parece interesante pensar en esto y no caer en las trampas y en las falacias. Yo pensaba también, Pau, como ejemplo, cuando hablabas cuando trajiste el ejemplo de la lectura de la física cuántica, y cómo aprender a leer y a producir textos también en ciencias sociales, que es distinto a hacerlo en práctica del lenguaje, ¿no? Entonces, en una de las salas, las compañeras trajeron esto de que muchas veces los trabajos de lectura o de comprensión de textos en sociales tienen que ver con identificar ideas principales o preguntas que se puedan responder con los textos escritos y los mismos chicos ya aprenden, ya van construyendo esa gimnasia de que más o menos saben que en el primer, segundo renglón está la respuesta a la pregunta que les hacemos, ¿no?
como que van, a medida que van avanzando en la escolaridad, si fueron teniendo ejercicios de este tipo, ya menos, más o menos como que ya van viendo por dónde va la cosa. eh, entonces me parece que es importante pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir también alfabetizarse en ciencias sociales, ¿no? Y pensaba qué nos pasa cuando em, estamos trabajando en el caso de ciencias sociales y proponemos un trabajo de escritura, sobre todo cuando los chicos están en proceso de construir la alfabetización de manera convencional, que a veces corremos el foco hacia la escritura, para aprovechar ese espacio para introducir un conflicto cognitivo que les permita avanzar en su proceso de alfabetización, y corremos el foco de lo que estaban trabajando sociales. Eso no quiere decir que la escritura que hicieron en las clases sociales no se pueda recuperar después en la clase de lengua, ¿no? Pero cuando se nos pierde de foco un poco el objeto de estudio, perdemos de foco también el propósito de enseñanza, que es lo que hablábamos al comienzo. Y ahí es más difícil después hacer Sí, intervenciones o evaluar lo que uno hizo como docente. sí, ahí dos cosas aparecen, Nico. Una que me parece importante, que es que si yo le pido que encuentren ideas principales y secundarias, me fui del área social y estoy trabajando en lengua. Lo que yo tendría que pedirle cuando trabajan en el área de sociales es que hagan pie en el contenido. O sea, ¿qué pasa con las mujeres en la época de la colonia, por ejemplo? No me importa cómo lo escriban o cómo lo puedo retomar después en el área de lengua si quiero. Pero si yo no me meto en el contenido, estoy trabajando en el área de lengua y no el formato del texto. Si queremos trabajar el texto expositivo, eso es una tarea del área de lengua. Que puedo llevarme un texto de sociales, que abordé en sociales para ver que eso es un texto expositivo, buenísimo. Pero si no estoy trabajando el contenido, estoy trabajando en el área de lengua. Me fui de sociales. Y eso muchas veces pasa cuando genero estrategias con los textos expositivos o la lectura de los textos en el área de sociales. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces aparecen los supuestos de que yo no puedo enseñar sociales en el primer ciclo o en el nivel inicial porque los chicos no saben leer y escribir de manera convencional o no tienen construida la línea, la noción de tiempo. ¿Sí? Estas son cosas que aparecieron muchas veces en distintas capacitaciones de sociales. Entonces, es interesante mirar eso. Primero, porque no necesito leer y escribir para aprender sociales. Al contrario, sociales puede ser andamiaje del desarrollo de la lectura y la escritura. ¿Sí? Pero no metiéndome en cuestiones que tienen que ver con el área de lengua, sino fortaleciendo algunos aspectos que les permitan a los chicos avanzar en su lectura y escritura convencional. Porque en sociales podemos leer a través del docente. No necesitamos que los chicos lean un texto por sí mismos, porque nos vamos a focalizar en el contenido. Entonces podemos problematizar a través de la lectura o imágenes que el mismo docente es el que presta su lectura para que se desarrolle en el aula. Entonces, ¿podemos trabajar sociales con los más chiquitos? Sí. ¿No saben leer y escribir de manera convencional? No importa, porque no es nuestro objetivo que lean por sí mismos, ¿sí? Eso por un lado. ¿Y no tienen desarrollada la noción de tiempo? Pues si no trabajamos con el tiempo en términos de proceso, tampoco la van a desarrollar, porque no es una cuestión evolutiva como el crecimiento de las uñas o la caída de los dientes, ¿no? Si no hay un andamiaje que permita avanzar con distintos modos de tiempo a lo largo de sus vidas en la escuela, tampoco van a desarrollar la noción de tiempo. Entonces podemos hacer, necesitamos que ubiquen que es 1810. No, podemos hablar de que sucedió hace muchísimo, muchísimo tiempo, o podemos decir que sucedió hace algunos años, cuando vivían nuestros abuelos, o podemos decir que sucedió hace poquito, cuando nosotros todavía, cuando vivimos, cuando ellos mismos tenían su propia historia. Entonces, de esa manera estoy generando distintas temporalidades que van a permitir más adelante ubicar en una línea de tiempo, porque la línea de tiempo aquí, que no es un recurso de sociales, es una unidad de medida, es más de matemática que de sociales. ¿Nos permite ordenar en una línea de tiempo lo que sucedió antes y lo que sucedió después? Sí, pero no necesariamente es un recurso que tiene que ser usado solamente en sociales. Entonces, está buenísimo cuando tomamos la falacia de la simplicidad, que tengamos en cuenta estas cuestiones para no corrernos de lo que realmente queremos enseñar en cada una de las edades con las que trabajemos. ¿Mm? Hablando de las cronologías, me hiciste acordar en algo cuando mencionabas el tema de la evaluación, de lo que pasa habitualmente en sociales. Yo creo que en sociales se da, como en el resto de las áreas, pero de manera muy peculiar, como a veces la evaluación quiebra
el enfoque con el que se trabajó en el aula, ¿no? Entonces por ahí tenés prácticas de la enseñanza con un enfoque renovado, transformador, y después tenés prácticas de evaluación sumamente tradicionales y convencionales, porque no se le ocurre al docente de qué manera evaluar que sea coherente con la forma en que enseñó, ¿no? Ujú. Entonces, en las prácticas del asesoramiento aparece como una oportunidad maravillosa el instrumento de evaluación como oportunidad de conversación que nos lleve a esa reflexión sobre lo que sucede en el aula, ¿no? Sobre las decisiones acerca de la enseñanza. Entonces, por ahí, un instrumento de planificación, de evaluación planificado es esa oportunidad de conversación que necesitamos con ese docente para ayudarlo a pensar cómo evaluar de una manera significativa y genuina y coherente, digamos, con el proceso de enseñanza. Pero es sumamente frecuente en sociales que esto sucede, ¿no? Por ahí procesos muy ligados a este tipo de experiencias significativas con los contenidos, pero después evaluaciones donde unir con flechas, el acróstico, la cronología, por eso dijiste lo de la línea de tiempo y me vino, ¿no? Como esta idea de la línea de tiempo también, ubicar en cronología los hechos, como si el hecho de poder ubicarlos en la secuencia correcta me hablara sobre que ese sujeto comprende las relaciones que hay entre esos eventos y sobre todo comprende que no son causa, monocausa y consecuencia, digamos, de los eventos, de los hechos históricos, ¿no? Atendiendo a la multicausalidad y a la complejidad. Entonces, me parece que hay que estar atentos a los instrumentos de evaluación, tanto de evaluación, digamos, sumativa, por ahí más tradicional, convencional en papel, como los criterios de evaluación que se construyen en las planificaciones semanales sobre cómo se van a ver en proceso, digamos, los avances de los estudiantes en relación a esos contenidos, ¿no? Ujú. Porque parecería ser que se nos ocurren un montón de criterios para mirar los avances en los aprendizajes de lengua y matemática, pero cuando estamos hablando de las ciencias, si no tomamos una evaluación y vemos qué datos, qué información los estudiantes pueden reproducir, no sabemos muy bien qué está pasando con esos aprendizajes. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy interesante de utilizar los instrumentos como invitaciones a pensar. Ujú. Para mí la Sí, también, evaluación es la caja de Pandora. sí, y bueno, también el desarrollo de las temporalidades, es decir, porque si suponemos que la Revolución de Mayo se produjo solo el 25 de mayo, también estamos entregando una falacia en la enseñanza de la historia. Digo, son procesos larguísimos que se gestionan a través de muchísimos años y de muchísimas circunstancias. Y además, no todas las revoluciones son iguales, no es lo mismo la revolución industrial que la revolución rusa, que la revolución de Haití o la revolución de Mayo. Entonces me parece interesante que primero tengamos claro nosotros qué queremos enseñar con eso, ¿no? Y después no hagamos reduccionismo enseñando solo el 25 de mayo la Revolución de Mayo de 1810, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que día largo, con muchas emociones en medio. Que no se puede Creo decir que, profe, que no se hoy nos puede vamos a decir ir que no ha antes. sido un encuentro potente, ¿eh? Tal Tengo cual. la sensación, no le ha faltado, la emoción no nos restó potencia, me parece. Y las ideas que han aparecido son sumamente valiosas y creo que nos han prestado lentes eh, muy necesarios para mirar mejor, para acompañar mejor. Así que si no hay alguna pregunta, algún Bueno, comentario, por ahí solamente sí. no, no, eso iba a decir, perdón. Y Sí, sí, acá recordarles que lo escuché. volvemos a encontrarnos a la vuelta de receso, que vamos a seguir trabajando con el área de matemática, Matemáticas, ¿correcto? sí, Sí, con Horacio Cárdenas, sí. va a estar buenísimo también. Bueno, Bueno, gracias gracias, por Gracias, venir. Ceci. Paula. Gracias, Paula. Yo No, quería agradecerte. Muy interesante, la verdad. Gracias, Ceci, y también al profe. La verdad que
Ha sido una clase, a pesar del cansancio y de las emociones, ha sido muy interesante el intercambio y bueno, la verdad que también me llevo como varias cuestiones de las ciencias sociales que a mí particularmente me encantan. El profesorado de historia era una de mis pasiones. Hice un poco un trayecto, pero no la pude terminar, pero digo, es sumamente interesante el abordaje de las ciencias sociales en la escuela porque es como que cada vez queda más relegada a esta simplicidad de la que estamos hablando y es necesario revivirla y fortalecerla. Así que muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por los aportes. La verdad que hicieron un trabajo también muy precioso, que nos posibilitó también potenciar muchísimo ahí. Ojalá se lo lleven para laburar en sus escuelas, que es la idea, ¿no? Poder pensar las áreas para poder intervenir en las escuelas. Así que buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias.